Bien, mi gente Buenas bella, noches, profe. ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo van Bien, bien. llegando a fin de año? ¿Cómo estamos atravesando este fin de año que parece que se hizo eterno? ¿Cómo la van llevando? Estamos llevando bien, por mi lado por lo menos. Perfecto, me alegro. ¿Están con muchos parciales? Estamos arrancando la semana que viene, creo. Yes, Justo iba a yes. decir eso. Estamos ahí. Estamos todavía bien. Todavía bien, justamente, porque vieron que no nos damos cuenta y ya se nos cierra. Ahí, cuando el otro día me habían dicho cuándo era el cierre, creo que para el 10 de diciembre puede ser que tenemos que tener todo cargado. Y ¿Es sí, así? para empezar los exámenes finales, Finales. o Eco. parciales por lo menos, finales el año que viene. ¿No se van a tomar finales este año? Y no, porque nosotros terminamos el año que viene, Eh, sí, en abril. en abril exacto. El 17 de diciembre culmina el periodo escolar. Es así, Eso le ¿sí? pasaron a usted. Sí, el 17 de diciembre culmina el periodo escolar, entonces ahí tenemos que ir cerrando las calificaciones. Tenemos tiempo todavía, estamos a tiempo, no es que se nos vino el agua al cuello, pero yo sé que siempre lo dialogamos a esta cuestión de las notas y demás, entendemos que es una cuestión burocrática, pero nuestro sistema funciona así. Sabemos que hemos hablado del tema del número, que es un número, o sea, es como muy catalogador, digamos, el poner un número, pero podemos buscarle la vuelta a esta cuestión. Y esto era considerando el proceso. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado en nuestros primeros encuentros? Que se valora, bueno, de mi parte por lo menos, valoro muchísimo la trayectoria, el esfuerzo continuo, el conectarse, el estar, el saber que están, aunque no estén, cuando avisan que no se pueden conectar y demás. Así que además del seguimiento que se hace en el aula, pero el sistema, nuestro querido sistema, se define por números, ¿sí? Entonces vamos a necesitar una nota numérica. Y para ello vamos a necesitar un instrumento de evaluación, así que vamos a tener que hacer nuestro primer parcial. Creo que estamos en un periodo de la trayectoria que así lo amerita. Así que, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? No se asusten, no se me infarten primero y principal, pero podemos ir programando nuestro primer examen parcial, ¿les parece? Y quiero que sea una acción colectiva. Sí, correcto, profe. ¿Están bien? Y no quiero que se les encime con los otros espacios, sobre todo porque sé que ahí deviene el caos. Sí, profe, pero nos viene bien que lo charlemos y de paso que nos pongamos a anticipar qué es lo que vamos a trabajar. Nos viene bien. Exactamente. Por eso esa es la propuesta de que no nos agarre la semana que viene parcial y se me mueren. No es la idea, no es la idea que lleguemos a esa instancia. Entonces, vamos a sacar las cuentas, los benditos números, así lo armamos de manera colaborativa. Hoy estamos en 3 de noviembre. La semana que viene tenemos un periodo, tenemos un poco más de un mes, ¿sí? Para el cierre de calificaciones. Así que, en todo caso, podemos hacer una instancia evaluativa parcial y otra que sería el parcial conceptual, contenido descriptivo, y otra instancia evaluativa que sería más bien un trabajito práctico. ¿Sí? Que eso lo vamos a ir armando. Que más tendría que ver con análisis de casos y demás, que es lo que más me interesa, que puedan relacionar teoría y práctica. Entonces, podemos programar 24 de noviembre. ¿Les Miércoles parece? 24. ¿Les parece? Sí. 24 a la 1. Sí, profe, 24 está a bien las la 2. fecha, nos da tiempo. Nos da tiempo, exactamente. Entonces, la idea es ir desarrollando, ir siguiendo hablando de estos contenidos y ir leyendo, ir formándonos, ir haciendo ensayos, ¿sí? Esa es la propuesta, ir ensayando conceptos, ir ensayando descripciones. Y entonces el 24 llegamos bien a una instancia evaluativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien, Sí, muy profe. bien. Entonces, cerramos el 24, después ahora lo aviso en el aula, cualquier cosita si ya queda
ya queda registrado y ya me anoto acá, 24 de noviembre el cierre. Lo que sería el primer parcial, digamos, que no se preocupen, que lo vamos a hacer. ¿Ya rindieron por aula virtual? Colectivamente sí. Bien. Entonces, saben utilizar el cuestionario, digamos, no hay inconvenientes con eso, si no hacemos un repaso global. O hacemos un cuestionario, ¿sí? Un cuestionario múltiple choice, pero de análisis conceptual y análisis de casos, ¿sí? O sea, con preguntas y respuestas y demás. La otra opción es hacerlo oral, pero por ahí si ya tienen el manejo del cuestionario y no les complica mucho, lo hacemos por ese medio. Ustedes saben que el cuestionario está abierto un tiempo determinado, que tienen un tiempo para realizarlo, la idea es que no se pongan nerviosos y lo vamos a tratar de mantener abierto, ¿sí? Un tiempo prudencial, cosa que ustedes no se me enloquezcan y lo puedan hacer tranquilos y pensando. ¿Estamos? Bien. Bien, entonces, propuesta 24 de noviembre, primer examen parcial de nuestro querido espacio. Y vamos a ver los contenidos que van a entrar, que eso es lo principal. Porque hemos hablado de muchas cosas, entonces yo sé que se me van a marear y así, ¿qué entra? ¿Qué pasa? Entonces vamos a ir definiendo estas cuestiones. Obviamente que toda la trayectoria, como les dije hoy, también suma muchísimo. Así que eso quédense tranquilos, que como venimos haciendo el espacio hasta ahora, que lo vamos construyendo colectivamente, estamos yendo bien, ¿sí? Ahora vamos a ver, Laurita, dime. Estaba por decir que sí tenemos mucho para estudiar porque hablamos mucho sobre el hombre, todo el desarrollo del ser humano, así que tenemos para... Exactamente, pero todavía nos quedamos en la infancia. Como contenido crudo tenemos, o sea, específico, vimos ¿qué estudia la psicología evolutiva? Vimos esto de lo dado, lo apropiado, lo autodeterminado. Nos quedamos mucho en lo dado y en lo apropiado también. ¿Se acuerdan que vimos las diferencias culturales? ¿Sí? Para eso tenemos los videitos que usamos de referencia también. El último videito que compartimos la clase pasada fue la del pequeño salvaje, ¿se acuerdan? Y ahí habíamos dialogado sobre esta cuestión de lo apropiado. ¿Sí? Lo dado es lo genético. Ahí yo sé que nos vamos a marear un poquito el tema que, del PowerPoint, ¿se acuerda que lo estuvimos hablando en las últimas 2 clases? Que tienen como muchos contenidos específicos de genética. Entonces, como les dije, con eso no se mareen. Es importante entenderlo, es importante entender esto que lo definimos varias veces, genotipo-fenotipo, ¿sí? Y que esto tiene que ver con lo dado, o sea, simplifíquenlo en eso. Es como yo nací, lo que traigo genéticamente, ¿se entiende? Otra cuestión, que ahí hicimos esta diferencia, lo apropiado. Es decir, lo que me da el contexto también. Y comprender que el sujeto, el ser humano, el ser, es en contexto. ¿Sí? No es que soy yo solo y mi contextura y ahí me largaron. O sea, ahí vimos el ejemplo del pequeño salvaje. Él era un ser humano. O sea, él anatómicamente, biológicamente, genéticamente, fue determinado humano. Era de la especie humana. Ahora, ¿cuál fue la variación? Y la variación fue el contexto en el que él se desarrolla. Entonces, termina apropiándose de características que no se asemejaban a nada al humano. Comprendemos entonces que la cultura es determinante en mi personalidad. ¿Se entiende hasta ahí? Correcto. Bien, entonces, el sujeto, el hombre, el ser, es en contexto. Depende lo que me puedo apropiar de ese mundo que me rodea. Y lo otro, que no le podemos restar importancia, es la autodeterminación. Acá estamos. Vieron que siempre dialogamos y debatimos sobre esto. ¿Se nace o se hace? Uno nació así, se hizo así, lo hicieron así.
Y ahí entra entonces un tercer elemento, que es esto de la autodeterminación. Sí, está bien, esto soy, esto me dieron, esto después me apropié del contexto. Y el tercero, ¿qué hice yo con eso que me dieron? ¿Qué hice yo en ese contexto? ¿Se entienden? Entonces ahí entra en juego esto de la libertad, de la elección, de elegir. Es cierto que a veces las posibilidades son limitadas, pero tiene mucho que ver, bueno, según las teorías, obviamente que cada uno, a esto tenga cada uno su percepción personal y seguramente así lo tienen, está bien lo que yo hago con eso que me dan. Y por eso la autodeterminación, la libre elección. Y al propósito de eso les compartí en la página, sí, en nuestra aulita, unos textos que son de reflexión, que hablan justamente de lo dado, lo apropiado, son textos reflexivos, ¿sí? No es que va a entrar esto, sino es que son como para ampliar. Y voy a hacer hincapié en el último texto, que es el de lo apropiado, para que pensemos y reflexionemos en esta cuestión de libertad. ¿Somos libres? Pregunta. ¿Somos libres? ¿Qué piensan ustedes? ¿El hombre es libre? Podríamos decir que nace en un estado de libertad, pero se va comprometiendo en la medida que crece. ¿Por qué? Y porque va asumiendo, en la medida en que entra en razón, va asumiendo las responsabilidades que sin querer, por decir así, por naturaleza, va adquiriendo. Entonces continúa su desarrollo o se desarrolla en el ambiente en que nació. Supongamos que sea en una ciudad o en un barrio, como así también el chico este que no sé si nació o fue abandonado, siempre trayendo, ¿no es cierto?, como ejemplo ese único caso, porque estoy buscando otros casos y por lo menos no me dieron otro caso, no encontré otro Ese caso. es el más conocido, sí, Sí. los nombran bueno, está el mito de Rómulo y Remo, que fueron Claro, amamantados claro, por mito. lobos. Mito, mito, pero sí el de nuestro pequeño Víctor es el que se popularizó, no sabemos, pero es que es muy raro el caso, es muy Eso. raro, Lo porque que no sí me sabemos. apareció por ahí que fue como una inspiración para la película esa de cómo es el hombre de la selva, Tarzán, algo así. Sí, Tarzán, exactamente, exactamente, es como muy similar la historia. Obviamente que acá no sabemos si el niño fue criado por monos, por lobos, por qué fue criado, digamos, pero sobrevivió. O sea, eso no sé si, la verdad que no indagué mucho al respecto, pero sería interesante saber, porque lo raro y lo asombroso de todo esto es que el niño sobrevivió. A su manera se amañó para sobrevivir. Yo creo que lo habrán arrojado ahí pensando que estaba muerto. No creo que perversamente, bueno, ya es perverso lo que hicieron, morboso, pero quizás lo arrojaron pensando que estaba muerto y sobrevivió, porque las heridas que tenía fue de un intento de homicidio, aparentemente, o sea, horrible su historia, pobre niño, y sobrevivió, que es lo raro de todo esto. Pero ahí tenemos, es justamente como dice, y fíjense que en este video, en esa historia, también vemos esta dicotomía de libertad, porque el niño, cuando lo arrastraban a la cultura, para él eso era opresión. Él era libre en la selva. O sea, lo que para nosotros era lo normal, lo que debía ser, esa fue una imposición para él. Fíjense que en todo el momento él quería escapar, él lo vivía como una tortura a esa situación de tratar de culturalizarlo, de humanizarlo. De Para él era integrarlo. exactamente, pero él huía, él quería huir, porque eso iba en contra de su naturaleza. Él en el bosque era libre, o sea, él estaba acostumbrado a ese contexto y era libre en ese contexto, o sea, era feliz en ese contexto. Entonces ahí también viene otra cuestión. ¿Somos libres? Tenemos una concepción de libertad utópica, en cierta manera, porque nuestra libertad está limitada por la cultura, por la sociedad, por
el poder, lo que sea, pero siempre, o sea, no hay un límite en mi ser. ¿Se entiende o no? O sea, siempre, por eso vuelvo a esta cuestión. Yo soy en contexto, y está bien, soy único, que es verdad, soy el ser biopsicosocial único e irrepetible, pero, también soy parte de un grupo mayor. También soy parte de algo mayor. Ejemplo, soy Vane, pero también soy profe. Y ese ser profe me excede en este contexto áulico a mi persona. Al igual que ustedes son Agustín, Laurita, Milagros, Vero. Pero ahora, en este contexto, son estudiantes del segundo año del Mariano Ferreira de la carrera de psicopedagogía. ¿Se entiende o no? Entonces, ustedes dirán, yo quiero estar en la vereda tomando unos tere, durmiendo, comiendo o, no sé, haciendo otra cosa, mirando una peli, no sé, y no quiero estar conectado a clase, escuchando a la profe que habla y no se calla y me aburre. Pero soy parte de esto más grande, que me excede, de cierta manera. ¿Se entiende o no? Es superior a mí, o sea, sigo siendo yo, pero esto me hace ser parte de algo más grande. ¿Por qué? Profesora, Porque sí, pero sí hago. esto por decir así, como humanos, como seres humanos, es natural, ¿no es cierto? Digo, corríjame, en el Ajá. sentido de que, por ejemplo, la psicología y otras ciencias que estamos estudiando dicen que el hombre nace y es sociable. La psicología del hombre es ser sociable, así que por ahí el entender al chico abandonado y si después su adaptación y que se adaptó y al final no sabemos qué pasó, pero hizo que las personas que le acompañaban, los profesionales que le acompañaban de una o de otra forma, lo trataban de integrar a la sociedad en que compartimos para que él pueda adaptarse también, porque era injusto dejarlo, a pesar de, ¿no es cierto?, las preferencias de él, dejarlo así al libre albedrío en la selva, ¿no es cierto? O no sé dónde era que estuvo, se lo encontraron. Es que ahí entra, fíjate muy bien, Agustín, tu ejemplo, la diferencia. ¿Quién lo trató de integrar? ¿Quién lo trató como humano? Itar, el médico y la mucama. El resto, la mayoría, no todos, pero la mayoría, lo trataba como fenómeno y lo estaban por terminar de eh, encerrar en un manicomio. O sea, ahí eso es lo bueno de esta historia, o sea, lo valioso de esta historia es ver los dos lados de la sociedad. Te muestra lo mejor de la sociedad representado en este médico que dijo, no, yo lo salvo, es un niño al que le faltó educación, es un ser humano, digamos, lo trató como humano. Y por otro lado, lo peor de la sociedad que también somos, lamentablemente, que es esta sociedad que excluye al diferente. Y sí, lo repliega, digamos, de la humanidad. Entonces, eso es lo que tenemos, lo que podemos ver en este ejemplo. Y es como decís, Agus, o sea, la naturaleza humana es algo que está, que se debate constantemente. O sea, ¿vieron esa concepción cristiana? ¿Cuál es? El hombre nace bueno por naturaleza. O sea, el hombre es bueno porque es creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, ahí como... Pero en su momento también hubo esta diferencia del pecado original, de que nacemos con el pecado original y que gracias al autismo nos redimimos y demás. Entonces que el camino de Dios es alejarnos del mal. Entonces, siempre hay esta duda de somos malos, somos buenos, cómo nacemos y demás. Desde el lado del psicoanálisis, no tanto de la psicología, sino desde el psicoanálisis, se estima y siempre ponen en juego esto. ¿Qué haríamos o qué no haríamos si no recibiéramos un castigo por eso que hacemos? Es decir, ¿hasta dónde llegan mis límites? ¿Hasta dónde llega el satisfacer mis necesidades, el satisfacer mi propio interés? ¿No lo hacemos porque realmente no lo quiero hacer o no lo hacemos porque vamos a ser castigados? Esa es la pregunta. Si supiéramos
que nuestras acciones no tienen consecuencia, ¿las haríamos o no? Queda la pregunta. No sé si alguien puede animarse a responderlo. A ver, yo me enojo con alguien, me enojo, me enerva lo que está haciendo, me saco en un ataque de ira, no sé, vamos a suponer con mi jefe. Y me trago de decirle las cosas o de pasar a un daño físico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo suficiente autocontrol y digo, no, no lo hagas, porque no, porque hay que perdonar, o una cuestión así, o no lo hago porque sé que voy a terminar preso o porque voy a tener una represalia. O sea, esa es la cuestión. ¿Hasta dónde nuestras acciones tienen límite? Les voy a dar una definición que decía Freud, muy fuerte, si la escuchamos. Él consideraba a los niños, fíjense, perversos polimorfos. Muy fuerte la acepción. O sea, fíjense la consideración y analicemos cada palabra en su contextura, digamos. Perverso polimorfo, o sea, más frío que el abuelo Freud. Abuelo, los nietos salí, perverso polimorfo. O sea, esa era la concepción que tenía respecto al infante. ¿Por qué? Porque él decía, los niños reniegan, o sea, son seres, vamos a decirlo así, que reniegan de las normas sociales y culturales. Y observemos un niño pequeño, él lo veía como alguien que no vive bajo los mandatos culturales. O sea, los mandatos culturales aparecen después, cuando le empezamos a decir, eso no se hace, eso no tenés que hacer, no podés andar corriendo desnudo por la casa, por ejemplo. No podés comer con la mano, tenés que empezar a comer de esta manera, no podés hacer un berrinche. Entonces, al ponerle esos frenos, los frenos los ponemos nosotros, lo pone la cultura. El instinto del niño original es muy parecido, no es como un animalito, pero es muy similar, digamos, a no tener control. O sea, no hay un autocontrol. Eso es lo que se estima desde el psicoanálisis. Entonces, desde el psicoanálisis, importante aclarar esta teoría, lo que nos hace humanos, en definitiva, es lo que dijo Agustín, son los otros, la vida en sociedad. Si yo viviera solo en una isla, solo, me crío solo, no tengo contacto con el exterior, con la cultura, con los otros, no sé si sería humano. Esa es lo que tenemos que pensar, digamos. Yo no sé si viviendo solo en una isla, cómo me desarrollaría y aprendería, no sé si aprendería a caminar erguido, por eso el ejemplo del pequeño Víctor, no sé si aprendería a caminar erguido, viviría mejor con las leyes de la selva, digamos, no con las leyes sociales. Entonces, lo humano, si la humanidad, de cierta manera, está determinada por la vida en sociedad. Por eso, por ejemplo, las tribus, las tribus o esas pequeñas hordas primitivas, las llamaba Freud también, esos grupos primitivos que están alejados, no sé si existirá, calculo que sí, alejados de las normas sociales de la sociedad, que capaz que quede alguna tribu de pigmeos, algo así como en una selva oculta, las famosas, no sé, los caníbales, que son parte de mitos también, que no sabemos si existen, si no existen, si existieron o no, existieron algunos. Espero que, no sé si seguirán quedando. Al no tener contacto con la sociedad, obviamente que posiblemente tengan características y costumbres muy alejadas a lo que nosotros consideramos como aceptable culturalmente. O sea, el canibalismo, por ejemplo, es para nosotros, ¿no es cierto?, es un tabú, o sea, es una aberración, es algo que no es normal, ¿sí? Es algo que no está adaptado a las normas sociales y es uno de los grandes nos de la humanidad, digamos, es algo que no podemos concebir, pero eso no quita que en el mundo exista algún grupo primitivo, oculto, pequeño, alejado de la sociedad que mantenga estas costumbres, ¿entienden? Entonces, en personas que
son muy solitarias o que están alejadas de las normas sociales, esas familias o esos pequeños grupos reducidos que mantienen estas costumbres que no son normales a lo que nosotros aceptamos como normal. Sí, Agus. Bueno, experiencia, misionando en el penetrable con los indios, por ahí también en un viaje hacia Paraguay, qué sé yo, por ahí tengo un ahijado en Rondonópolis, Brasil, que es el Mato Grosso, tan Mato Grosso, ¿no es cierto? Y bueno, conocí algunas pequeñas tribus, como dice usted, y nosotros le consideramos a ellos como salvajes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque venimos de una sociedad supuestamente organizada y bueno, qué sé yo, con otra idiosincrasia. Pero mirando ellos a nosotros, la mirada de ellos hacia nosotros es lo mismo que nosotros hacia ellos. O sea que ellos a nosotros nos consideraban extraterrestres, por decir así. Medios consideraban que somos en algunos lugares hasta dioses, por todas las cosas que traíamos, ¿no es cierto? Hasta incluso a veces el reloj pulsera que marcaba la hora y sabíamos dónde estaba el sol, porque había lugares donde la selva era tan tupida que no se veía el sol, pero sabíamos que era la hora de comer, ellos no se regían por otros parámetros. Entonces, el tema es, o la pregunta sería, ¿en qué Freud, por ejemplo, en qué contexto decía que los niños eran salvajes o no? Porque, por ejemplo, también en esas tribus, en unas tribus así salvajes, como le llamamos nosotros a nivel de vivencia en selva o naturaleza pura, los niños eran mucho más pacíficos, eran mucho más tranquilos. En el contexto, diría yo, en que se cría el niño, la niña, lo que sea, es que va asumiendo o tomando su carácter como ser humano despacito, desde joven, y será más chillón o menos chillón, como cuando uno nace y llora para que la madre le dé la teta, o sigue llorando después de la teta porque está sucio, o sea que busca la atención del otro. Creo que eso, hasta ahí llegamos en todos los aspectos del ser humano, sea salvaje o sea civilizado en nuestro caso, ¿no es cierto? Pero la mirada vista del otro, del salvaje hacia nosotros, es que nosotros somos los salvajes y la mirada nuestra hacia ellos es. Y también usted habló de religión, la mirada, por ejemplo, ahora que vemos mucho el tema del Oriente, ¿no es cierto? Qué sé yo, los musulmanes, los talibanes, tienen otra mirada hacia nosotros, hacia los hombres, y las mujeres prácticamente no existen para ellos. Entonces, habría que ver en qué contexto usamos esto de las diferenciaciones, ¿no es cierto?, de diferenciar el ser humano salvaje, el instruido, por qué, en qué. Y dentro de la psicología también creo que hay varios autores que hablan del mismo tema. El pensamiento de un inglés nada que ver con el de un americano y menos con el de un hindú, y por supuesto el día y la noche con un japonés o chino. Es oportuno lo que decís, Agustín, y efectivamente. Ahí dice, Mili dice, entraría mucho en la historia lo que los definiría como salvaje. Entraría mucho el en la desarrollo, más que nada. Bien, es justamente ahí al respecto de lo que comentan. Efectivamente, ahí voy y hacemos esta aclaración que muy bien, Agustín, que lo menciones. Es Freud. O sea, es el psicoanálisis freudiano, él era muy cerrado en estas cuestiones y hay una concepción de que lo que nos humaniza en definitiva es la cultura, pero a su vez la cultura es la que pone, la que nos barra, ¿sí? La que pone freno a nuestros instintos primarios y demás. O sea, en definitiva, según esa concepción, si no supiéramos que nuestras acciones tienen un castigo, consecuencia, nos mataríamos entre todos, seríamos caníbales, asesinos, parricidias, pues otro de los tabúes es el asesinato al padre, o sea, seríamos lo peor de lo peor. Eso desde esta concepción, pero hay otras concepciones que consideran que el niño es bueno por naturaleza, y justamente atendiendo a eso,
que hay una mirada tierna sobre la infancia, ¿sí? Que el niño es bondadoso por naturaleza, es altruista por naturaleza. Entonces son dos concepciones diferentes. Ahora, yo puedo estudiar la teoría, en efecto estudié Freud y coincido, ¿por qué? Por esta cuestión de el berrinche del niño, por ahí la necesidad de poner los límites. Ahora, veo un niño, cuando me tocó ver a un niño crecer en su desarrollo, y no puedo negar que hay una mirada tierna, o sea, el niño es tierno por naturaleza, o sea, hay una mirada altruista, bondadosa, generosa en cierta manera, o sea, que excede a esta cuestión, entonces va a depender mucho de la mirada. Creo que todavía sigue, y los psicoanalistas y los psicólogos y los forenses lo siguen analizando, esta cuestión de el hombre nace malo, es malo, le pasó algo en su vida que lo hace malo y demás. De mi parte, y ustedes pueden armar su propia teoría también al respecto, creo que tiene mucho que ver el contexto, más que lo dado, en definitiva. O sea, lo dado es una parte, pero lo apropiado es mucho y muy significativo también. O sea, una cosa es, por eso es que es tan diferente en dos hermanitos, que decimos los dos se criaron igual, y pues son tan diferentes, porque uno salió así y el otro salió así. Y tiene mucho que ver lo apropiado, el contexto, y no solamente el contexto de socialización primaria, sino lo que yo salí y después encontré también en el contexto de socialización secundaria. Entonces ahí entra en juego esta cuestión. Ahora, va a quedar a concepción de cada uno con qué mirada podemos ver a la infancia, ¿sí? Ahora, entendemos, eso sí, podemos coincidir quizás, que el otro, si llamémosle otro a los otros significantes, son necesarios en el desarrollo infantil. O sea, a eso no le podemos restar peso. Y que el yo, por decirlo de alguna manera, estos sujetos en formación, son en razón del otro. No sé si se entendió. Para que sea yo entendido de yo como sujeto, persona, ¿sí? Necesito del otro. Y este yo va a depender de ese vínculo con el otro. Si en mi infancia, acuérdense esto, la madre, o sea, la figura materna es quien en definitiva tuvo que satisfacer las necesidades primarias de este niño, ¿sí? Dependiendo de cómo lo haya hecho o de cómo no lo haya hecho, va a depender el desarrollo psicológico, psicosexual, psicogenético de este niño. ¿Se entiende o no? Si mis necesidades básicas no fueron satisfechas, y en esas necesidades básicas no solamente entra lo fisiológico, ¿sí? Las necesidades biológicas, sino también la necesidad de atención, de concepción, de contención, mejor dicho, ¿qué podemos pedir después? ¿Se entiende o no? Entonces, este yo, eso es algo que no podemos restarle importancia, depende del otro. Necesariamente depende del otro. El ser humano es la especie, si queremos ponerle especie, que sí o sí necesita más que otra del otro. Si no, no podemos sobrevivir. A diferencia de que si yo, un animalito de cualquier otra especie, quizás tenga más chances en el bosque o abandonado, porque a su vez está preparado para subsistir en otro ambiente. Pero el ser humano no. Necesito automáticamente un bebé abandonado, y mucho tiempo separado de la madre no va a poder sobrevivir, lamentablemente. ¿Se entiende esta cuestión? Entonces, sí o sí es necesario para mi desarrollo el otro. Y ahora, este otro llamémosle figura materna, porque no necesariamente tiene que ser la mamá biológica, como habíamos hablado, puede ser otra persona que represente ese rol, esa figura, es en cierta forma el que va a través del vínculo, sí, acordémonos esa palabrita, vínculo, va a constituir mi identidad. ¿Se entiende o no? ¿Por qué? Porque mi identidad
se construye en relación, en vínculo con el otro. Entonces, es determinante, es necesario y determinante el otro. Porque veamos un bebé. Ahora ya no me da para hacer el paso de videitos, lo estoy tratando de hacer, pero no me va a dar y se me va a bloquear todo, así que lo voy a subir después nomás en el aula para que lo tengan y lo podamos ejemplificar. Como también lo vemos en los niños más grandes, después de los 2 añitos. ¿Cómo aprenden los niños? Imitando. Imitan a la mamá, imitan al papá, imitan a la tía, a la abuela, a las figuras, a alguien de la tele. O sea, entonces, eso también es una forma de aprendizaje. La imitación es una forma de aprendizaje y es una característica del desarrollo cognitivo del niño, ¿sí? Entonces, acá hagamos esta diferencia. En los primeros meses, primeros días, primeros meses de vida, ¿cómo aprende un niño? Aprender, entendámoslo, como apropiarse del mundo que lo rodea. Eso es aprender. Entonces, ¿cómo aprende un niño en los primeros meses de vida? ¿Cómo creen ustedes? Con su ¿Qué aprende? llanto, ¿Cómo? con su llanto, con su se expresa de esa manera, ¿no es cierto? Siempre dijimos que por llorar y llamar la atención, ¿no es cierto?, al que está más cerca. En ese caso sería siempre la madre. A pesar de que ahora, bueno, ya la madre está para veces la teta ahora, pero por ahí en estos momentos podríamos decir el padre, porque hay muchos papás que están haciendo papá y mamá. Exactamente, pero ahí vuelvo a esta cuestión. Entonces, el niño llora porque tiene una necesidad biológica. Hambre, sueño, frío, dolor de panza, sed, no sé, una necesidad. Hay un miedo, una necesidad. Esta necesidad requiere atención. Si el otro, llamémosle función materna, o sea, el otro, responde, se puede hacer este registro. Si yo lloro, el otro responde. Entonces, la próxima vez que llore, va a ser por una necesidad, pero aparte va a ser para que el otro venga. Si el otro no responde, yo sigo llorando porque tengo una necesidad, pero no hago este registro de que con el llanto el otro viene. ¿Se entienden? Entonces, fíjense que la mamá o el papá, o sea, quien lo atiende al niño, es en definitiva el que pone en palabras lo que le pasa al niño. Y la mamá generalmente, el niño llora y llora siempre igual. Es la madre, o quien lo críe, que dice, le duele la panza, llora porque tiene hambre, no tiene gases, no es porque se asustó. O sea, y el niño llora igual. Para el resto de los mortales, el niño llora. Pero es el otro, el que atiende sus necesidades, el que pone en palabras y le da sentido y significa esto que le está pasando. Es el otro. Por eso se construye con el vínculo, digamos, este entramado, anoten estas palabritas, entramado de significados que solamente se da en el vínculo. Nosotros podemos agarrar un bebé ajeno y va a llorar, y va a llorar, y va a llorar, y le vamos a dar vuelta de 1000 maneras, pero no vamos a alcanzar a cubrir qué es lo que realmente le está pasando. Y viene la madre, dice, no, eso es porque le duele la panza. No sé cómo sabe, pero es un vínculo. Ahora, si el otro no responde, el niño no hace este registro. A ver, vamos a ir un poquito más grande. El niño quiere algo. A ver, como dijimos hoy, ahí Agustín puso el ejemplo de llamar la atención. En definitiva, el niño va a querer llamar la atención. Ahora, yo puedo llamar la atención diciendo, mamá, venía a jugar conmigo. Y la mamá me dice, dale, Juancito, me voy a jugar con vos. Listo, se terminó. Ahora, yo digo, mamá, venía a jugar conmigo. Y mamá dice, no, Juancito, mamá está ocupada. A la próxima, mamá, venía a jugar conmigo. Entonces, ya sé que mamá no puede jugar conmigo.
mamá, quiero, no sé, ya voy a pedir algo, pero ese pedir algo encubre otra cosa. En realidad quiero que mamá venga a jugar conmigo. Mamá no puede venir a jugar conmigo, pero me di cuenta que puede atenderme, no sé, diciendo, toma Juancito el celular, o andá Juancito con el dibujito, o andá Juancito con un alfajor, mamá está ocupada. Bueno, y se soluciona y después voy a seguir pidiendo cosas, pero en realidad lo que quería era que mamá me dé atención, mamá no puede darme atención, entonces pido cosas que suplantan esta atención. Son cosas, no quiero las cosas. Porque voy a mirar dibujitos, me voy a aburrir, voy a jugar con el celular, me voy a aburrir, voy a comer el alfajor, me voy a aburrir, pues lo único que quiero es que mamá me dé atención. Ahora, suponiendo que todo esto no pase y mamá no me da atención de ninguna manera porque no puede. Me caigo, me golpeo la rodilla. Y mamá viene corriendo y me dice, Juancito, te golpeaste la rodilla. Y me pone la curita y me atiende y dice, ¿qué pasó? ¿Qué registro? Ah, cuando me golpeo, mamá deja de hacer lo que está haciendo y me atiende. No es al propósito, no es que son maquiavélicos que se van ahí a tirar de cabeza de la mesa porque quieren que la mamá le dé atención, pero es un registro inconsciente, o sea, es un registro que queda que va marcando mi vínculo con el otro, ¿sí? ¿Se entiende esta cuestión? O sea, la lectura que ese niño va a hacer es, mira, me golpeo y mamá me atiende. ¿Dónde más lo podemos ver a esto? Cuando el niño se enferma. Mamá trabaja, papá trabaja, no pueden, no están nunca, pero cuando me agarró gripe, me levanté fiebre, me agarró algo, los papás, mamá se pudo, faltó al trabajo y vino. O sea, no es que se enferman al propósito, no hay esa capacidad, pero son registros que los niños van haciendo. Por eso, vuelvo a esta cuestión del vínculo, del entramado, ¿sí? Hay una sola cosa que el niño va a reclamar, que es atención. Atención de parte del otro. Volver a ese estado, acuérdense que hablábamos del estado de nirvana, ¿se acuerdan? El estado dentro de la panza, o sea, era un estado donde yo estaba así, con mamá así, digamos, o sea, éramos uno. Quiero volver a ese estado anterior, quiero volver a esa contención, a ese abrigo. No va a volver. Va a costar que yo entienda que no va a volver. Entonces, en mi registro voy a seguir esperando eso. Como no puedo tener eso, ¿qué voy a hacer? Voy a reclamar la atención del otro. Vamos a ponerle otra palabra. Voy a reclamar la exclusividad del otro. Tiene que estar para mí. Por eso podemos ubicar esto aproximadamente entre los 2, los 3, los 4 añitos. 2 y 4 añitos. Entre los 2 ahí es como que se ve con más potencia, que es el niño en estado rebelde, digamos así, alerta, berrichoso, que se enoja, pero es por esta cuestión, porque hace este registro. No voy a volver a estar, ya está, o sea, no voy a volver a ese estado anterior, ya no somos uno, sí quiero que esté para mí. Lo que el niño quiere es atención. Nosotros, los adultos, no podemos satisfacer esa necesidad. O sea, no podemos porque vivimos ocupados, porque tenemos otras obligaciones y porque hay otros. Tampoco esto quiere decir, o sea, y es lo que debe pasar. Yo no tengo que estar para el niño, pues si no, es una historia. O sea, no es que tengo que estar para él, tengo una vida. Pero al niño lo frustra en este sentido, lo angustia más que lo frustra. O sea, lo perdí, la perdí, digamos, perdí a mamá, perdí a esta figura. Entonces voy a hacer algo para llamar su atención. Y ahí lo traducimos nosotros en otras cosas. Quiere caramelo, quiere dibujito, quiere el celular, quiere la masita, quiere la coca, quiere el yogur, quiere el peluche, quiere el juguete, le voy a comprar el juguete, al otro día va a querer otro juguete y así, o sea, no, quiere que lo mire, que le dé atención, es lo único que quiere. Entonces, fíjense, y acá podemos hacer esta definición. Continuamente durante nuestro desarrollo evolutivo, estoy aprendiendo.
va a depender también de mi desarrollo cognitivo y madurativo, cómo aprendo. Durante los primeros años, meses de vida, meses, no años, desde que nace aproximadamente hasta los 2 añitos, aprende cómo, a través de los sentidos. Los niños conocen el mundo, se apropian del mundo a través de los sentidos. Fíjense, todo en el mundo para el niño es algo susceptible de ser metido a la boca. Todo meten a la boca, todo ven, mete a la boca, la cola del gato, mete a la boca. O sea, todo es algo susceptible de ser metido a la boca, de tocar, o sea, prensión gruesa. Vieron que agarran con toda la manito, por eso es que se prenden del dedito. Vieron que veíamos el otro día la imagen del doctor operando y la manito que sale y le toma el dedo al doctor. Eso es un acto reflejo, ¿sí? Es un acto reflejo que tienen los bebés y después se va desarrollando en la presión gruesa. Entonces, vieron que agarran con las manitas y te agarran fuerte el pelo o te agarra el dedo. Entonces, es algo susceptible de ser agarrado, obviamente observado. Vieron que están con los ojos así. La mamá le está dando de comer y lo miran así a la mamá. O sea, abren los ojos así de grande, se lo absorben el mundo. Entonces, su manera de conocer y de aprender es con los sentidos, ¿sí? Y van ensayando. Primero a través de los sentidos. Pongo en juego todos mis sentidos. Luego ya voy combinando. O sea, ya veo algo, lo quiero y lo voy y lo agarro. Ahí ya combino 2 acciones. No es que solamente lo vi, lo agarré. Fíjense con los juguetitos que les damos a los bebés. Bueno, lo vi, lo agarré. Y ahora comprendí, registré que si hago así se mueve y hace ruidito. Y me gusta el ruidito. Entonces ahí ya combino. Sí, mi vida. O cuando te tiran los juguetes y vos la alzás y te vuelven a tirar. Exactamente, porque registra justamente que si te lo arroja, vos se lo pasás, se lo devolvés. Ahora, si no se lo devolvés, pobrecito, pobre criatura, queda re frustrado, perdió el juguete. Pero fíjense cómo es una combinación de esquemas, se llama eso. Es decir, el primer esquema, observé. Segundo esquema, lo agarré. Entendí que lo tengo que agarrar y lo puedo sostener. Por eso es presión gruesa, porque es con toda la manito. Vieron que agarran así fuerte. Y después registré que si lo muevo, hace un ruidito y me divierte el ruidito. O me gusta. O sea, entonces ya aprendí a mover. Eso es aprendizaje. Eso que durante mucho tiempo pasó desapercibido como una acción que nadie decía, che, mirá lo que está haciendo el nene, porque antes no lo sabía hacer. Antes no sabía que haciendo eso podía producir un ruido, digamos, y que a él lo divertía o lo entretenía. O sea, eso es aprendizaje, porque hubo una evolución cognitiva que le permitió combinar esquemas, ¿sí? Visión, presión, movimiento, para poder producir algo. ¿Qué fue en este caso? Hacer el ruidito. Después, voy creciendo, lo mismo cuando le ponemos los móviles en la cunita. O sea, él lo mira, ve que se mueve y después comprende que si lo toca, se sigue moviendo. Entonces después ya va a ser una acción que primero quizás fue por casualidad, lo toqué, hasta que después comprendí, mira, si lo sigo tocando, se mueve y me genera de cierta manera placer por ver el movimiento. ¿Se entiende o no? Entonces, esto que muchas veces no nos damos cuenta y que durante mucho tiempo nadie prestó atención a esto, demuestran, son acciones que evidencian aprendizaje. ¿Se entiende? Entonces, podemos concluir que durante todo nuestro desarrollo evolutivo y madurativo también se da el desarrollo cognitivo. Ahora bien, este desarrollo cognitivo va a depender
de mi desarrollo madurativo. Esto yo lo puedo hacer al añito de vida. Vamos a suponer después de los 6 meses. Después de los 6 meses, o sea, desde que nazco hasta los 6 meses, ejercito estos aspectos sensoriales. A partir de los 6 meses ya puedo combinar los esquemas. Entonces, esto lo puedo hacer al añito. Ahora, resolver un juego de encastre, por ejemplo, no lo puedo hacer al añito. Aunque hoy en día estamos muy evolucionados, entonces los niños, no sé, te juegan al ajedrez más o menos, están tan desarrollados cognitivamente tan estimulados que no sabemos, obviamente esto puede cambiar, pero la teoría general estipula esto. Bueno, esto lo puede hacer hasta los 2 añitos. A partir de los 2 añitos puede ir ejercitando este tipo de esquemas, ¿sí? A partir, por ejemplo, los niños que están en la etapa desde los 4 más o menos, desde los 4 hasta los 12, va a ir cambiando su forma de aprendizaje. A partir de los 2 aprenden por imitación, lo que decíamos hoy, imita mamá, imita papá, imita lo que ve en la tele, juega. El juego es una forma de aprender, ¿sí? Entonces, cada edad, en cierta manera, o sea, la evolución biológica del niño va a determinar, ¿sí?, la combinación de esquemas y el aprendizaje que puede llegar a ser. ¿Se entiende o no? Entonces, lo que vemos acá es que el sujeto aprende, que el aprendizaje se construye y que aprende a lo largo de toda su vida, va haciendo este ejercicio de construcción del conocimiento. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Vamos yendo? Sí, profe. Sí, profe. Me falta subirle los videitos que ahí vamos a ir comprendiendo mejor. Eso no me está dando para compartirlo ahora, así que le voy a compartir en la página nomás. Seguramente ahora si ya me da, ya le subo esta noche. Entonces ahí vamos a ver cómo se da este desarrollo cognitivo en los niños según, esto anótenlo así, ya lo habrán visto, Piaget lo vieron, ¿no? ¿Lo escucharon a Piaget? Sí, Sí, Ana. profe. Bien, de eso estamos hablando, ¿sí? Esto es la parte cognitiva, ¿sí?, del desarrollo madurativo. Es eso. Porque Piaget fue el pionero en esta cuestión. ¿Por qué? Porque o sea, no es que él fue el que inventó la teoría, sino que él toma otros aportes de otros autores. Pero hasta ese momento se consideraba que se aprende por ensayo y error, o sea, era como la teoría predominante en la época, y no se le daba importancia a esta cuestión del aprendizaje de los niños. ¿Qué es lo que vio él? ¿Qué es lo que vio Piaget? Él era profesor en la Sorbona, que es la universidad más conocida, la mejor de Francia. Él era parte de los profesores que aplicaban los test de inteligencia, ¿sí?, junto a Simon Binet y el otro no recuerdo cómo se llamaba. Y él vio que había errores que los niños cometían a una determinada edad y que después ya no los volvían a hacer. Entonces ahí le empieza a ver por qué un mismo niño a los 5 años no puede resolver esta situación problemática y sin embargo a los 8 ya la puede hacer. ¿Qué es lo que cambia? ¿Por qué no puede reconocer esto a esta edad y a los 8 años sí? Por ejemplo, una de las cuestiones es la de que hay un famoso experimento, que es el experimento del vaso con agua. Fíjense. Prueben con un niñito que tenga menos de 5 añitos, 4 o 3 añitos. Ellos, en esa edad, según Piaget, hay casos que ya, bueno, a esta altura, medio que nos puede ir desbaratando un poco la teoría. No hay registro, por ejemplo, de la superficie. Si yo cargo, no sé, en una botella con agua la misma cantidad que en un vaso,
nada más que son de diferente tamaño, ¿se entiende o no? Es la misma cantidad de agua, pero de diferente tamaño. ¿Qué es lo que nos va a decir? Se dejan guiar por la percepción de que en el envase más grande va a haber más agua. Aunque yo les muestre y les vuelva a mostrar que hay la misma cantidad de agua, la percepción es lo que predomina de que en el envase más grande hay más agua. Entonces, por más que yo le vuelva y le vuelva y le vuelva a mostrar, no pueden hacer ese registro de que la cantidad se mantiene. ¿Se entiende o no? Entonces, esos son uno de los errores que Piaget percibió que se daban en una determinada edad porque su combinación de esquemas no le permitía hacer esa abstracción. Lo mismo que el concepto de número. Una cosa es saber contar. Hay muchos niños que como pueden identificar, digamos, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué es lo que les falta? El concepto de número. Es decir, que es lo mismo 4 balitas, por ejemplo, que el número 4. ¿Se entiende o no? Que eso ya es el símbolo, o sea, el símbolo. Y que difieren la cantidad también. Entonces, son errores que en los test de inteligencia él pudo apreciar que se cometían. ¿Por qué? No porque el niño tenía algún problema cognitivo o algo así, sino que eran errores comunes. Ahora, otra cuestión que él revaloriza es el tema del error. El niño, efectivamente, aprende por ensayo y error, y el adulto también. ¿Qué quiere decir esto? El error, que muchas veces fue castigado, ¿sí?, como algo malo, en realidad es una puerta al aprendizaje. Si no hay error, no aprendo. ¿Se entiende o no? Si yo, acuérdense cuando hablábamos de Sócrates y demás, el que lo sé todo, si yo creo que lo sé todo, no aprendo. Sigo cometiendo el mismo error y no se da el aprendizaje. Entonces, el error genera un desequilibrio que abre la puerta al aprendizaje. ¿Se entiende? Profe, Sí, Mili. así como se aprende con el otro, también se aprende con uno mismo por eso, por el mismo error que uno comete y después intenta mejorar. Exactamente, pero exactamente. ¿Por qué? Porque uno, al interactuar con el medio, ¿sí?, y al intentarlo, ahí está la cuestión, el intentar. Si yo no intento, no me equivoco. Si no me equivoco, no aprendo. No se genera el desequilibrio. Ahí esto también tiene que ver con la psicología social. Hay algo que tiene que ver con lo que a mí me dieron. Fíjense, ahí volvemos a esta cuestión de lo dado. Yo sé hacer las cosas de una determinada manera. Siempre las hice así. Estoy cómodo y chocho en haciendo las cosas así. De golpe me dicen que me tengo que juntar en grupo. Yo no me gusta trabajar en grupo porque yo ya tengo mi metodología de trabajo. Me hacen trabajar en grupo, entonces me desequilibra. O a mí me gusta, por ejemplo, estoy acostumbrado a hacer una exposición oral y de repente me dicen, no, ahora pasamos a la virtualidad. Y ahora no necesariamente tenés que conectarte sincrónico, sino tenés que buscar la manera de dar una clase sincrónica. Me desequilibra, ¿se entiende o no? Me pone en una situación que me saca de mi zona de confort. Y al sacarme de mi zona de confort yo tengo dos opciones. O me enchincho así, digo, no lo voy a hacer, no voy a trabajar en grupo, no voy a adaptarme a sus métodos de estudio, no voy a dar clases virtuales, porque yo estoy acostumbrada a hacer esto, o me adapto y en eso aprendo. Entonces, es necesario el error, es necesario el desequilibrio, es necesario salir de mi zona, porque si no, no se da el aprendizaje. Entonces, el aprendizaje en definitiva se va a dar en el desequilibrio. Algo que yo sabía cómo se hacía y de repente me cambiaron, tuve que aprender de nuevo. Entonces, ahí se dio el aprendizaje. Sabía usar, por ejemplo, videocasetera. ¿Conocen las videocaseteras? Cuando íbamos al videoclub y alquilábamos el video y ponía
O vamos al cassette. En la radio estabas 3 horas esperando que pase la canción y le ponías el cassette y aprendí a grabar y se te desarmaba todo el cassette, pero bueno, era toda una novedad. Ahí tenías el cassette con la canción grabada, o sea, una canción una vez al año grabado, justo pasabas en la radio, ya lo tenías preparado al cassette. Entonces, eso era algo que lo sabías hacer. De repente te cambiaron todo. Ahora vino el Bluetooth, el pendrive, ahora ya no tenías que grabar cassette, después fue el CD, y ya te complicó un poco más la cosa, y bueno, y ahora te descargas la música en 2 patadas en un pendrive. O ahora, no sé, te descargas películas de internet, ya nadie más va a los videoclubs, se fundieron los videoclubs. Entonces, uno tiene una concepción, esto lo sabía hacer, me cambiaron toda la cuestión, ¿qué hago? Lo que ya tengo, eso es de lo que nos hablaba Piaget, está en mi estructura psíquica. Esto lo sé hacer, grabar canciones en cassette, y después eso lo utilicé, ese conocimiento previo, lo utilicé para poder grabar las películas en el video. Eso no se hace, pero lo hacíamos. Tenías el video virgen, entonces así como era para grabar cassette, después lo ponías en la casetera y te grababas la película o algo así. Entonces, eso después te cambia, ahora ya no se usa más video, apareció el Blu-ray, nunca supe que era el Blu-ray, pero suponemos que algo parecido, entonces esto que ya tengo, ya está en mi estructura, esto ya lo sé, ahora aparece algo nuevo, me genera un desequilibrio, tengo que aprender de nuevo. Tomo lo que ya sé, lo comparo, lo trato de acomodar, a ver si antes hacía así, ahora quizás haciendo esto, y si lo logro, aprendí. Y si no lo logro, rompí todo el aparato, grabé mal todo, hice pero bueno, para la próxima me va a salir, ¿se entienden? Entonces, el aprendizaje se da en el error, en el intentar, en el ensayo y error. Ensayo, y lo vemos en los niñitos, no encastra la formita en esto y voy a seguir probando hasta que encastre. Cuando encastró, cuando entró la estrellita en la forma de la estrellita, el redondito, en la forma del redondito, después voy a ir comparando y diciendo, bueno, así es. Ahora ya sé que esta formita va acá. Lo vemos en los niños y vemos cómo lo seguimos haciendo a lo largo de toda nuestra vida. O sea, siempre seguimos aprendiendo. Ahora nos pasó con la virtualidad, o sea, ya teníamos una manera de dar clase y ahora esto volcalo a la virtualidad. ¿Cómo? Ensayo y error. Grabar, no salía a grabar. ¿Se acuerdan que tuvimos todos los problemas al principio que no se graba? Que esto, que cómo se hace, que si se conecta, no se conecta, se comparte, cómo se comparte pantalla. Entonces, vamos aprendiendo. O sea, es ensayo y error. Pero para eso tenemos que intentar. Para eso tiene que haber un desequilibrio. Sin desequilibrio no hay aprendizaje. ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿Estamos yendo? Sí, profe. Perfecto. Ahora, voy a ver si puedo recuperar. En los videitos que les voy a compartir vamos a ver esto del aprendizaje en el desarrollo evolutivo. ¿Sí? Cómo aprenden los niños en la primera infancia, a través de los sentidos, a través de la combinación de esquemas, eso que dijimos hoy, lo veo, lo agarro, lo busco, lo meto a la boca. O lo veo, lo agarro, lo muevo, porque sé que que produce algo, ¿sí? Entonces, después ya combina esquemas. Después va a ser a través del juego, después va a ser a través de la imitación. O sea, el juego ocupa un rol fundamental en el aprendizaje del niño. Por eso en los jardincitos se aprende jugando, digamos, porque es una forma de representar el mundo. O sea, ¿a qué juegan los niños? Ahí nos muestran mucho del entorno en el que ellos viven. Entonces, en el que ellos están y la cultura es su forma de abstraer la cultura. Es más fácil enseñarle a los niños matemáticas si jugamos al kiosquito. O sea, es casi natural, por decirlo de alguna manera, porque es un ámbito al que ellos se les hace conocido. Es diferente que yo en el pizarrón le escriba 2 más 2 son 4, a que les diga,
Si te vas al kiosquito y compras 2 alfajores, ¿cuántas monedas tenés que llevar? Entonces es más relacionable con su mundo. Por eso enseñamos y aprendemos jugando. La imitación diferida, imitan a mamá, a papá, a su entorno próximo. El dibujo. El dibujo es la imagen mental del niño. Ellos lo que te dibujan es cómo ellos ven su mundo, o sea, es una representación mental del mundo que los rodea. Y si ellos te dibujan el sol con ojito, y para ellos el sol tiene ojito. Eso tiene que ver también con su narcisismo, digamos, que el mundo es como ellos se lo imaginan. O sea, si ellos te dicen que el sol tiene ojito, el sol tiene ojito. No hay con qué debatirlo porque ellos ven el mundo a su manera, con sus ojos. ¿Sí? Entonces, y eso es muy importante para su autodeterminación. Después vamos aprendiendo con objetos concretos. ¿Sí? Por eso se enseña en la escuela, enseñamos a sumar, a restar con elementos. Nos hacen llevar a la escuela la balita, las figuras geométricas, los elementos. No sé si todavía se sigue haciendo, pero en mi época llevábamos una bolsita así, con piedritas de arena, con balitas, con ¿qué más? Tapitas, las tapitas. En mi época era el abaco. El lab, sí, creo que todavía se usa. ¿Pero por qué? Porque uno necesita elementos concretos. Por eso en esa etapa es en lo concreto. Yo puedo hacer la abstracción, puedo aprender, pero necesito el objeto, ¿sí? El poder contar, el poder hacer la abstracción con lo concreto. Y ya cuando llegamos a la adolescencia, tenemos es el operatorio formal. ¿Por qué? Porque ahí podemos hacer abstracciones, ahí podemos hipotetizar. ¿Sí? Ahí podemos imaginarnos y representarnos qué consecuencia tendría tal acción, sin necesidad de contar con lo concreto. En teoría tendríamos que poder hacer eso. Nos cuesta un poquito en la adolescencia, pero en teoría ya estaríamos con ese desarrollo cognitivo madurativo para poder hacer esa abstracción y poder resolver un problema, una situación problemática, sin necesidad de contar con lo concreto. Algunos necesitamos los dedos todavía para contar, pero bueno, en teoría, a partir de la adolescencia y la adultez ya podemos hacer abstracciones, o sea, imaginarnos resolver situaciones problemáticas sin necesidad de dibujar y de hacer y de contar con las cositas. En teoría, vuelvo a esta cuestión. Pero fíjense cómo va evolucionando nuestro desarrollo cognitivo de acuerdo, conforme, ahí, paralelamente a nuestro desarrollo madurativo. Y eso es lo que Piaget en cierta manera nos enseña, y por eso la teoría piagetiana, más allá de que hoy le podemos debatir un montón de cuestiones, fue pionera en esto. ¿Sí? Fue uno de los primeros que se le ocurrió, porque encima Piaget hace los experimentos con sus propios hijos, ¿da? Justo cuando él empieza a hacer este descubrimiento, cuando empieza a escribir su teoría, él tenía a sus niñitos que tenían diferentes edades, y la más pequeña, que no recuerdo cómo se llamaba, su bebé era recién nacida, así que le vino como anillo al dedo para sentarse al lado de la bebé y observar cómo ella iba evolucionando y cuáles eran los pequeños logros que iba teniendo esta bebé. O sea, le debemos a su niñita, digamos, a su pequeña bebé, todo este trabajo, porque si bien hay cosas que por ahí cambiaron, ¿sí? Algunas ya no es tan determinante el tema de la edad, depende de muchas cosas. Siempre hablamos que hay niños que están súper evolucionados, ¿sí? que te pueden manejar un celular a los 2 años de una manera increíble. Si bien siempre hablamos de eso, su teoría abrió puertas. Eso es lo importante. Por eso insistimos mucho en estudiarlo, porque abrió puertas. Otros vinieron después y le fueron agregando cositas a la teoría y las fueron perfeccionando. Pero no hay que restarle importancia a su trabajo, pues fue uno de los primeros que dijo, che, miremos a los niños. Miremos a los niños cómo aprenden y qué importante
es el aprendizaje y el prestar atención del aprendizaje desde los niños, o sea, desde la infancia. Y ¿Se así entiende? también, profe, estudiando a Piaget, ¿no es cierto? Vemos cómo fue la evolución, no solo en los niños, sino en todas las personas desde aquella época hasta nuestra actualidad. Toda la trayectoria ocurrida, todo ese intermedio ocurrido, los avances que hubo, la evolución que hubo en todos los aspectos ya sea del sujeto niño o como del sujeto adulto, adolescente, lo que sea, tanto hombres como mujeres, ¿no es cierto? Es interesante también por eso estudiar siempre a Piaget y a otros autores para estudiando la teoría que ellos arrancaron por ahí, abriendo esas puertas que de golpe esa evolución fue, estos últimos, podría decirse, 40 años, fue muy, muy fuerte en el tecnicismo. Exactamente, exactamente, Agustín. O sea, después viene, por ejemplo, Vygotsky, que es otro, que lo habrán escuchado nombrar. Sí, lo estudiamos. Por ahí nosotros nos solemos amigar más con Vygotsky. O sea, porque como que nos cae más simpático. No sé por qué, porque tenía otra forma de explicar la teoría. Pero, ¿qué es lo que nos dice Vygotsky? Que Vygotsky da mucha importancia al otro, al acompañante, al guía, a la figura del mediador, ¿sí? Este famoso mediador. Dice, sí, todo bien lo que el sujeto, o sea, Piaget se centró mucho acá en esto, en la estructura cognitiva, en cómo el sujeto aprende. Lo que le agrega Vygotsky después es la figura del mediador. O sea, está bien lo que puede hacer el sujeto por sí solo, pero es necesario la figura del que media entre el sujeto y el contexto. Entonces, por ahí nos resuena un poco más su teoría, porque agrega la importancia del contexto, del grupo social, de los otros, de los mediadores, del medio, demás. Pero justamente Piaget, como dice Agustín, nos abre la puerta a interpretar esto y a prestarle atención al desarrollo del niño. O sea, si bien Piaget no hizo su teoría específicamente para que la apliquen en la escuela, ¿sí? No es una teoría educativa, pedagógica, no es que dice, bueno, esto hay que hacer para enseñar a los niños, pero la escuela toma su teoría. La pedagogía toma sus aportes, por eso lo estudiamos desde este ámbito, porque así aprende el sujeto. Me llamó la atención, ¿sabe qué, profe? Que así como Piaget, Paulo Freire también pensó igual que él en otros meridianos, y casualmente por esta zona, por Corrientes, ¿no es cierto? Y bueno, hubo un dilema una época entre ellos, a ver, que parece que como que se acusaron de plagio y bueno, no, era lo mismo, que pensaban los mismos, la misma forma de ver las cosas y de analizar el aprendizaje, pero en distintos meridianos. Eso después se aclaró eso. Claro, eso es lo que siempre hablamos, que muchas veces a nosotros nos llega como la versión que se hizo más conocida, Claro. pero antes de eso vieron otros más que lo pensaron, que lo plantearon, que lo escribieron, que lo desarrollaron y que quizás el trabajo se quedó inconcluso y estos otros después lo van enriqueciendo. Y eso es lo lindo de una, o sea, ¿se acuerda que siempre decimos? O sea, las teorías están hechas para eso, para ponerlas a la práctica. Nadie, la gente que pasa su vida escribiendo, estudiando esto, no lo hace para que uno agarre y lo lea y lo ponga en un estante. Lo hace para llevarlo a la práctica. Entonces vendrán otros que van a ir perfeccionando y enriqueciendo la teoría. Si me la guardo para mí, no sirve, digamos. O sea, si me la guardo para mí para decir, miren lo que escribió fulano, son palabras, no dicen nada. Entonces, esto hay que llevarlo siempre a la práctica y siempre nos llega quizás el que más popular se hizo y que lo estudiamos y que lo vamos traspasando. Fíjense, Piaget se estudia desde hace un montón y lo seguimos estudiando y quizás lo vamos a seguir estudiando. Pero hay un montón de trabajos que no
no los nombramos y que seguramente fueron los precursores de este trabajo de Piaget. Entonces, es interesante aprenderlo de esa manera y ver que también nosotros acá tenemos nuestros propios representantes, nada más que siempre estudiamos lo extranjero. ¿Vieron? Es como que siempre las teorías quedan estas que son extranjeras y muy poco de psicología, de psicoanálisis. Hay trabajos argentinos, sin ir más lejos, hay escuelas argentinas que no las estudiamos. Puede quedar, porque siempre nos vamos Otro con... tema, profesora. Sí. Sí, Ese es exacto. otro tema, usted. Ese es otro tema, está todo muy Muy cuidadamente estudiado y dado a estudiar. uh-huh, deliberadamente. Pero fíjense, tiene que ver eso con eso que siempre hablamos, que traemos cosas de afuera. No las localizamos. Pero bueno, lo lindo de esto es aprenderlo, o sea, comprenderlo, saber qué sirve, qué no sirve y saber, o sea, no ser, me ha pasado de por ahí como encasillarme en no me gusta tal teoría. O sea, me pasó con Piaget, cuando lo conocí a Piaget no lo entendía y no me gustaba porque no me cerraba esa clasificación de 0 a 2 años, de 2 a 5. Y yo decía, no, ¿por qué si yo conozco niños que hacen tal cosa? Y después comprendí que no fue que él nunca dijo esto es así, digamos. Él hizo la teoría y ahí abrió la puerta para que otros la completen. Pero uno como que vieron que nos pasa eso, que nos enojamos con, ¿por qué tengo que estudiar esto? Pero comprender que no, esto es una puerta que abre y que yo voy a tomar esto, lo voy a comprender y después voy a entender que voy a seguir buscando lo que dijimos hoy de Freud, del pequeño perverso polimorfo. O sea, eso es lo que él dijo, su percepción, su estudio, su análisis del sujeto. Es muy especial, Freud fue muy especial. Tiene obviamente aportes valiosísimos, o sea, sin ir más lejos. Fue el que inició los aportes a todo eso. Claro, para llegar a donde estamos tenemos que leer a Freud. Para entender dónde estamos tenemos que leer a Freud. Pero eso no quiere decir que él ahora, por decir ahí, tenga la última palabra, sino esa primera teoría se fue enriqueciendo, como usted dice, con todas las actualidades que tenemos ahora. Incluso lo que va a ser dentro de 10 años. Exactamente, y sin ir más lejos, sus propios discípulos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Platón, Aristóteles? O sea, Aristóteles era discípulo de Platón y un día dijo, yo no estoy, todo bien, Platón, gracias, maestro, pero yo no estoy de acuerdo, me voy para el otro lado. Bueno, lo mismo pasó, Freud siempre soñó, digamos, en su percepción de tener un discípulo que siga este legado. Jung, por ejemplo, era uno de sus discípulos predilectos, que él tenía como eso, va a seguir el legado freudiano del psicoanálisis, y Jung se rebeló. ¿Por qué? Porque Freud no era muy católico, que digamos, o sea, no era muy religioso. Algo habrá pasado en su desarrollo, porque él era judío, pero un judío rebelado, que no practicaba la religión, o sea, estaba como Ahí tocó usted el tema importantísimo del avance de la ciencia y de la inmensa cantidad de teorías que hay. Porque se acuerda que en la Edad Media, estudiamos eso, ¿no es cierto? En la Edad Media hubo el gran cisma de las religiones y de todas las cosas donde la gente, como usted dice, este era judío y el otro era, por decir así, protestante, descendiente de otra rama del protestantismo, ¿no es cierto? Entonces pensaban de distinta manera y es lo que abrió al ostracismo de lo católico, ¿sí? Exactamente. A lo católico, a la Iglesia Católica en principio le dolió porque era el tesoro que ella tienen guardado, ¿no es cierto? Y que ahora, por decir así, abrir la biblioteca del Vaticano al mundo, es impresionante la riqueza que hay ahí y bueno, ¿por qué? Ahora nos estamos desayunando de esas inmensas cantidades de teorías y de investigaciones que hubo, no solo a nivel viejo mundo Roma, por decir así, sino a otros meridianos, qué sé yo, la China, el Japón, qué sé, mismo África, ¿no es cierto?, que la Iglesia Católica se metió por todos lados. En fin, eran más colonizadores que los ingleses. Así que... Totalmente. Pero fíjense, esta cuestión de ahí, bueno, Freud se generó muchos enemigos porque él se rebeló contra la religión, todos los ámbitos. O sea, él fue... Entonces, algo habrá pasado porque él
se revela en esta cuestión. No les digo que le hizo la contra, pero se revela. No, le hizo la contra. Sí. Sí. Igual que ahora, profe, igual que ahora el tema de hacer como es todo lo que es in vitro, nacimiento como es gestación in vitro. La iglesia está cerradísima en eso. Pero, ¿no será que eso va a ser el futuro de la humanidad después? Yo soy un hombre de mucha fe y soy practicante, pero tampoco no soy estúpido, ¿no es cierto? Seguimos pensando y yo me discuto con algunos cabezones por ahí y le digo el por qué, pero ¿y por qué? Y resulta que también me encuentro con amigos que están en el mismo nivel y están callados. Yo le digo, pero ¿por qué te callas? ¿Por qué no podés presentar una teoría? Hacete una tesis, presentar un trabajo. Vos sabés más que yo, pues tengo amigos profesionales, pero bochos, y bueno, tienen miedo. ¿Miedo a qué? Y ahí entramos entonces otra vez en la fe. Sí, bueno, pero entonces vos no es que le tenés miedo a Dios, vos lo que le tenés miedo a tu prójimo, al otro, al cura, al obispo, al papa. No, nada que ver. Tenés que presentar, hacer, y bueno, si por ahí ya no existe más la excomunión, así que quédate tranquilo, le digo. No te van a excomulgar. Sí, bueno, pero aún así tienen respeto por el dice que es nuestra idiosincrasia argentina sudamericana, que es de México para abajo hasta Ushuaia, es un desastre en el tema ese. Todavía es muy polémico. Creo que en algún momento se van a ir abriendo las puertas, porque no, es como no son antítesis ciencia y religión. O sea, no son. No sé, durante mucho tiempo se trató de poner esa cuestión ahí en velo. Y también creo que hay que tener una mirada más holística del tema religión, que no necesariamente es una imperante, que ahora hay mucha y que nosotros durante mucho tiempo como que quisimos imponer y catalogar de que era una. Ahí, por ejemplo, cuando lo que les comentaba el tema de Jung y Freud, que Freud es como que lo vive como una decepción porque Jung sí era religioso. O sea, en esa época era un desastre. Claro. Si ponemos a estudiar lo que era la iglesia católica y todo, en esa época, olvídate, te crucificaban al otro día. Exactamente, pero es que eran humanos, esa es la concepción errónea que nosotros tenemos, que la iglesia no, o sea, si bien representa a Dios, digamos, y representa algo superior, está manejada por hombres, y los hombres se equivocan, o sea, el ser humano es cierto, se equivoca, y el ser humano lo puede llegar a utilizar en pos de su propio beneficio, y el ser humano es egoísta. Y el ser humano es mezquino, y el ser humano es avaro, o sea, y no, eso excede a la religión, digamos. Es una cuestión de poder, entonces eso fue lo que mucho tiempo generó todas las controversias que generó, y ahí volvemos a esta cuestión de cómo es el ser humano en sí, de qué, y volvemos a esto de la autodeterminación. Yo me acuerdo cuando estudiaba teología, que no entendía la historia de Adán y Eva. Y lo que nosotros decíamos era, ¿para qué le pone el árbol con la manzana si después le dice que no tenían que comer, digamos? Era como, no entendíamos la metáfora de... y no hubiera criado el árbol con la manzana, digamos, ¿para qué metes un árbol con la manzana en el jardín si después le vas a decir, les doy el árbol, tiene la fruta, no lo coman? Entonces era como todo ahí se armó un debate que decía, ¿para qué le puso el árbol? No le hubiera puesto el árbol. Y después, cuando el profe, que era cura, nos explica, o sea, que se reía, porque era todo un tema y un desastre, y ahí lo interpretamos y ahora lo relaciono con esto de la autodeterminación. Para que elija. O sea, el hombre, el ser humano, eligió en cierta manera. O sea, no es algo obligado, impuesto, sino que tiene que ver con el libre albedrío. Y eso no quiero decir que estemos hablando exactamente de lo mismo, pero lo podemos relacionar con lo de la autodeterminación. La otra era también que Todopoderoso, sabiendo e infinitamente sabio, él sabía que el mal estaba cerca y cómo iba a actuar. Porque ahí entonces viene las fábulas, o por decir así, la mitología
del cisma que hubo en el cielo, ¿no es cierto? El Lucifer, el ángel más bello, etcétera, y todos los otros ángeles que se le sublevaron a él, y entonces se fueron. Supuestamente los castiga, entonces ellos hacen, convertidos en la serpiente, hacen que nosotros los humanos, inocentes, caemos, por decir así, en el pecado, como dicen nuestra fe, ¿no es cierto? Pero caemos en la desobediencia, porque muchos todavía creen que fue por problemas de sexo, qué sé yo, pues bueno, están atravesados por otras cosas, pero fue la desobediencia, ¿cierto? Sabiendo entonces todo el plan, habrá estudiado, entonces usted teóloga, habrá estudiado o lo estudió algo, todo el plan de salvación, ocurre todo lo hecho hasta que, bueno, manda a su hijo porque vio que somos tan cabeza dura, éramos tan perfectos que esa perfección quedó toda hecha pomada por el mal, por la desobediencia, y influenciado por otros seres que sabemos que hay, que sigue haciendo estragos en nuestra humanidad. Exactamente, pero fíjense el tema de la mitología, es un mito, obviamente, uno después lo interpreta como mito, pero a qué hace referencia y qué nos trata de explicar y que a veces no lo entendemos, o sea, no lo entendemos. Pues no leía y no entendía yo cómo entraba la fábula y esta cuestión, pero todo tiene que ver con todo. Freud ahí dedica todo un trabajo que se llama Tótem y Tabú, que hace todo un estudio de las religiones del mundo y demás, o sea, uno puede ver ahí su descargo, que ahí había algo personal, vaya a saber qué de su historia, que algo lo afectó tanto como para hacer este descargo, este trabajo. Nosotros eso lo leemos con pinza, digamos. Y bien, todo bien, Freud, pero cada uno va a seguir. Bueno, eso iba con lo de su súbito, que él lo siente tan, porque era quien tenía que seguir su trabajo, y él le dice, bueno, todo bien, lo admiro mucho, pero yo tengo esta percepción. Y ahí se abre. Fíjense que ni su propia hija, Ana, incluso después hace su teoría y sí, sigue el trabajo del padre, pero también ella se desvía, o sea, se va para otro lado. Entonces, fíjense cómo las teorías van enriqueciéndose a través de la historia. Bueno, mi gente bella, hemos recibido mucha información por el día de hoy, demasiado. Yo sé que esto lo vamos a seguir desarrollando, quédense tranquilos, que estamos en tiempo, estamos bien, que vamos a llegar bien, no se me enloquezcan. Vamos a ir definiendo bien los conceptos claves y necesarios, digamos, para nuestro espacio, para nuestra disciplina en las próximas clases. Quedamos entonces para el 24. Miércoles 24. Miércoles 24. Bien, voy a seguir agregando material en el aula, ya sea audiovisual, que por ahí me parece más atractivo y más fácil de interpretar, para que vayan comprendiendo y puedan ir relacionando con esto que hablamos. Y vamos en las próximas 2 clases, nos quedan 2 clases antes de nuestro parcialito, vamos a seguir dialogando de esto. ¿Sí? Así que tranquis. ¿Estamos bien? Todo bien, profe. ¿Preguntas? Sí, profe. ¿Preguntas, cuestiones? Un montón que dejamos para la próxima. Anótenlas. Está buenísimo eso, háganse preguntas. Está buenísimo, así que anótenlas y lo hablamos en la próxima clase. ¿Sí? Bien. Bueno, buenas noches, descansen, linda semana y nos reencontramos el próximo miércoles, si Dios quiere. Igualmente. Abrazos grandes, gracias por estar. Bendiciones. Chau. Bendiciones, chao, hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches.